I'm Mine, el trabajo autobiográfico del mismo George Harrison publicado en 1980. Este libro fue publicado unas pocas semanas antes del asesinato de John Lennon, quien se dio el tiempo de leerlo sin saber que este sería uno de los últimos libros que leería en su vida. Lennon se sintió tan ofendido por el texto que le dijo al entrevistador David Sheff de la revista Playboy: "Me sentí herido por la evidente omisión en el libro. Mi influencia en su vida fue absolutamente cero y nula. Simplemente no estoy en el libro". Es curioso que Lennon se haya sentido ofendido por un libro del cual no dice exactamente nada de él, o al menos no mucho. Eso justificaría la siguiente declaración de Harrison en 1987. And this was one of the main faults of John and Paul. They were so busy being John and Paul, they failed to realize who else was around at the time. Y cuando le preguntaron a John por qué pensaba que George lo había dejado fuera de I'm Mine, señaló cómo comenzó su relación con George cuando eran adolescentes, como su joven seguidor y como un discípulo de él, así lo describió. Lennon describió a George andando por ahí como un fan de él en los primeros días, y creía que Harrison le tenía resentimiento por haber sido el primero en dejar a los Beatles. Es una relación de amor-odio, y creo que George todavía siente resentimiento hacia mí 10 años después por ser como un padre que se fue de casa. A lo que Harrison contestó lo siguiente. Well, I liked him very much. He was a groove. He was a good lad, but at the same time, he misread me. He didn't realize who I was. Pareciera que para este punto George estaba cansado de ser solo un ex-Beatle en vez de ser solo George Harrison, aunque tampoco es del todo cierto que nunca mencionó a Lennon en su libro. Lo hace algunas veces, pero solo con respecto a su papel en la evolución de Harrison como músico y compositor, no como una influencia vital. De hecho, Harrison evita principalmente hablar de los Beatles, no solo de Lennon, sino también Paul McCartney y Ringo reciben muy pocas menciones. Claramente no está en discusión el gran ego de Lennon y de McCartney en su época con The Beatles, compitiendo uno contra el otro de manera cooperativa, dejando a Harrison solo por su cuenta, tanto que ni notaban la colaboración de este. Point to that was that I also didn't say how I wrote 2 lines to Come Together or 3 lines to Eleanor Rigby. You know, I wasn't getting into any of that. I think in the balance I would have had more things to be niggled with him about than he would have with me. Ya sea que Harrison dejó fuera a Lennon y los demás Beatles de su autobiografía de manera intencional o no, no hay nada que se le pueda reclamar. Al final del día, ese libro es sobre él, no sobre los Beatles. Incluso Yoko Ono defendería a Harrison diciendo lo siguiente: "No creo que George lo hizo intencionalmente. El libro probablemente fue editado por personas que lo rodeaban". Puede que Yoko tenga razón. Si miras el contenido del libro, de las 400 páginas, solo una pequeña parte contiene verdaderamente contenido autobiográfico, y parte de eso fue escrito por otra persona. Como sea, esta omisión de los Beatles en su libro nos deja ver que Harrison estaba en busca de ser alguien más que solo un Beatle.